¿qué tal? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres después de muchos jueves. ¿Cómo estás, Carlos? Un par de semanas, bien. ¿Estás mejor? Ya podemos, volver acá todos los jueves. Ya podemos volver los jueves, si sabrán los que están del otro lado de la pantalla, estuve con el coronavirus 14 días, más todo lo que después que te dan el alta epidemiológica te lleva a recuperarte del todo. Así que más o menos un mes que uno queda ahí paralizado. Dentro de todo la he llevado bien, hay gente que sufre mucho, yo he tenido algunos síntomas, algunos días muy poquitos que han sido fuertes los síntomas, pero la mayoría de los días no me puedo quejar, ha sido bien y ahora ya restablecido y ya con una experiencia de poder contar lo feo que es esto, lo feo que es transitar la enfermedad, la soledad en la que uno la transita, porque te tenés que aislar, te tenés que aislar de la familia, de todo. No podés ningún contacto, únicamente por celular, mensaje de texto. Así que esos momentos en el que te cuesta respirar, en el que estás muy agotado, solo, absolutamente solo. Así que cuidarse porque esto no es broma. No es como dicen algunos que el virus no existe. Todavía hay gente que dice eso. Me parece increíble, la verdad. A mí me parece increíble y me da bronca, porque más allá de que uno la ha transitado a la enfermedad con tranquilidad, todos los días uno ve cómo alguien conocido, alguien cercano, alguien fallece. Entonces, cuando hay gente que no toma conciencia de lo que significa esta pandemia y la subestima y en cierto punto se burla de lo que esto significa, duele mucho. Hay que tomar conciencia porque todavía no hemos pasado. En los últimos días acá en Salta ha bajado el nivel de contagios, pero sigue siendo muy alto en el país. Lamentablemente ya estamos en el ranking de los países con más contagios, así que a cuidarse, no queda otra, hay que evitar contagiarse. No tiene cura esta enfermedad, no se la puede parar, lo único que se puede hacer es no contagiarse, tratar de evitar la exposición al contagio y eso se hace con muy pocas, es una fórmula muy chica. No hay que salir cuando uno no necesita. Así es, mantener la distancia, todo lo que tiene que ver con la higiene y, por supuesto, las reuniones sociales, evitarlas, ¿no? Ahora el gobierno está, tomando estas medidas o, informando y llamando a la conciencia de la gente de que no se junten, ¿no? Este fin de semana, el Día de la Madre, sobre todo, que no se junten estas reuniones sociales en las familias son las que después traen, la mayor cantidad de casos también, ¿no? Como para saberlo y estar también con esta conciencia atenta porque creo que es lo que nos va a permitir mantenernos más sanos, ¿no? Sí, lamentablemente los números en nuestro país en un principio venía bastante bien, bastante controlado el tema, pero ya se han ido por las nubes. Estamos quintos en el ranking mundial. Ya estamos quintos, veníamos ahí. Lo que sí que con todo este tiempo que ha tenido el país, que por suerte creo yo hay que decir no está el sistema saturado, ¿no? Esto lo recordamos siempre porque hemos podido ver imágenes muy tristes, ¿no? En otros países en donde lamentablemente se saturó muy rápido el sistema sanitario y esto hacía que por supuesto la gente no tenga a dónde asistir. Acá podemos decir que eso no pasa y que la cantidad de muertes, llegamos a aproximadamente 25.000 casos de muertes, tristísimo, y que en ese sentido sí no equipara a otros países que tienen muchísimas más cantidad de muertes también, ¿no? Producto de las diferentes medidas, creo yo. Sí, la estrategia del gobierno nacional, acompañada de todos los gobiernos provinciales, ha sido trasladar en el tiempo, patear para adelante esto que estamos viviendo, estos picos de contagio que en algunas regiones del país ya han empezado a bajar. Ha sido patear esto para adelante y preparar el sistema de salud. Los países que no tuvieron tiempo o no tuvieron voluntad política de hacer esto se han visto sobrepasados, como hemos visto España en un principio, Italia, como hemos visto Ecuador acá en América, Estados Unidos, Brasil. Así que una situación lamentable, más de 900.000 contagios y alrededor de 25.000 muertos en nuestro país y esto sigue para adelante, esto no ha terminado. En Europa se está dando una segunda ola en algunos países. Los rebrotes, ¿no? En España, países que parecía Francia, ya tenerlo controlado, pero no. Sí, Francia, España han tenido que volver a tomar medidas restrictivas de la circulación de las personas para tratar de contener esta segunda ola que está viviendo Europa. Así que una situación muy, muy compleja,
muy triste, muy difícil, y sobre todo entender de que no existe la vacuna, no existe algo que prevenga la enfermedad, así que la única prevención posible es la responsabilidad social, que de todas formas no garantiza que no se siga expandiendo el virus, ¿no? Pero bueno, tratar de minimizar esto que estamos viviendo tan triste. Así es, y en medio de esta pandemia las otras consecuencias, las consecuencias además de lo sanitario en cuanto a lo económico, que sabemos que mundialmente ha golpeado a la economía, ¿no? Y en este sentido también hacer un repaso de cómo es este golpe a la economía mundial, que no afecta solamente a la Argentina, ¿no? Como decimos, podemos ver grandes potencias mundiales que también han tenido una caída en el Producto Bruto Interno, y bueno, esta economía cómo se ha visto afectada y nos afecta en el día a día, ¿no? Sí, bueno, hemos visto, ¿no?, cómo se ha agrietado la sociedad argentina nuevamente, lamentablemente, porque esta grieta no contribuye a que podamos encontrar una salida a la dificultad sanitaria y a los problemas económicos que trae esta pandemia, ni a los problemas sociales que estamos viviendo. Se ha agrietado muchísimo la sociedad, vemos marchas casi semanalmente en contra del gobierno nacional, con muchas consignas, y algunas de esas consignas es abran la economía. Dicen que Alberto Fernández se ha enamorado de la cuarentena, que no tiene respuesta, que todo lo que está pasando en nuestro país y en la economía de nuestro país, que estamos viendo datos tremendos, crecimiento de la desocupación, crecimiento de la pobreza, crecimiento de la indigencia, más del 40% de los argentinos debajo de la línea de pobreza. Tristísimo, ¿no? El 60% de los niños debajo de la línea de pobreza. Tristísimo, bueno, era lo que veíamos que podía suceder, era lo más previsible, ¿no? En este contexto ya veníamos de años de caída de la economía y bueno, se ha acrecentado mucho más y se endureció con lo que ha sido la pandemia, ¿no? Claro, que no es un problema local, como vos decías recién, es un problema mundial. Acá el Fondo Monetario Internacional ha hecho en las últimas semanas, última semana, un estudio en el que determina el alcance del desastre económico en todo el mundo. Así es. ¿Cómo va a caer la economía en todo el mundo? Esto es más o menos para desacreditar de alguna forma uno de los argumentos de ataque inconsistente hacia el gobierno de Alberto Fernández de que todo es culpa de él. Sí. Si todo fuera culpa de él, la economía mundial no estaría sufriendo, y estaría sufriendo únicamente la economía argentina. Lo que está pasando en el mundo es que se está desplomando la economía mundial. Así es, y esto, bueno, lo está estudiando, lo estudia el FMI, y justamente, bueno, acá podemos ver cómo España, miramos que es un país que viene fuertemente golpeado, es uno de los países que va a tener mayor caída en la economía y que va a costar más que se recupere según el FMI, ¿no? Entonces, España retrocede alrededor de 12,8% este año y puede que llegue a una recuperación hasta el 7,2% en la economía en lo que es el PBI, ¿no? Entonces, veamos cómo también acá esto es una cuestión que es generalizada. Sí, ¿no? pero a ver, analicemos los datos mundiales. Sí. Analicemos los datos mundiales. La economía mundial va a caer, no solo la economía americana o la economía... sí, el crecimiento mundial está proyectado en un 5,2% va a caer para el 2021. Va a caer 4,4% la economía en todo el mundo. Sí. Va a caer un 4,4% la economía en todo el mundo. O sea, se está desplomando la economía mundial. Es un problema que la pandemia está destrozando la actividad económica, no solo en Latinoamérica, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Una caída del 4,4% en toda la economía mundial es un desastre que no ha ocurrido, yo te diría, desde la crisis del 29, claro, 1929, ¿no? Sí. Desde aquel momento no ha habido un desastre económico como este. La pandemia, y que todavía no tiene un techo, ¿no? No es que se pueda decir, bueno, ya está, hasta acá llegó la crisis, de acá en adelante va a rebotar la economía. No, porque no se sabe cómo va a ser el rebrote de la enfermedad, si viene una segunda ola, una tercera ola, porque todos sabemos que se frena toda la actividad económica para tratar de evitar los contagios, ¿no? Entonces, se espera una caída para este año de la actividad económica mundial del 4,4%, con algunos picos como España, Italia, España el 12%, Italia el 10%,
Francia, el 10% se espera que caiga la economía en Francia. Estamos hablando de potencias mundiales, estamos hablando de países que están muy por encima de las posibilidades y de la actividad económica de nuestro país, ¿no? Y se esperan caídas del 12, casi el 13% en España, del 10,5% en Italia, del 10% en Francia. La economía del Reino Unido se espera que caiga el 10% también. Sí, es muchísimo. Estamos hablando de un desastre económico mundial. Y en Latinoamérica, en América Latina, que hemos tenido también, y bueno, son por supuesto la región más afectada por la cantidad de casos de pandemia y demás, también tenemos que decir que tenemos una caída de alrededor del 8,1% del Producto Bruto Interno. En toda América ¿no? Latina. En toda América Latina el 8,1%. Casi el doble, impacto, ¿no? el doble de lo que va a caer la economía mundial, va a caer la economía en América Latina. ¿Y eso por qué se explica? Porque tenemos economías mucho más retrasadas, mucho más débiles que las de Europa o las de las grandes potencias mundiales. ¿no? Claro, ya venimos totalmente. con situaciones mucho más complicadas en la economía, en la pobreza, en el desempleo, y por supuesto esta situación que era inesperada hace que golpee mucho más fuerte a lo que es América Latina, sí, ¿no? Pero mira, sigamos analizando algunos datos de algunos países que son potencias mundiales. Alemania. Sí. Alemania debe estar dentro de los 5 principales países del mundo en cuanto a potencial económico. ¿Qué se espera? ¿Qué espera el Fondo Monetario Internacional o qué ha previsto, qué ha analizado el Fondo Monetario que va a pasar con la economía alemana? ¿Que se va a sostener? No. Que va a caer el 6%. Así es. Va a caer el 6% la economía alemana. Japón también, ¿no? Japón, uno que dice, Japón, salva Japón. No, también está alrededor de 5,3%. O sea, está ahí nomás, ¿no? Va a caer el 5,3%. Y Japón es un país que no ha sido arrasado por la pandemia, no ha sido arrasado por el virus, porque culturalmente, algunos analistas dicen que culturalmente les ha servido el distanciamiento social con el que viven permanentemente para que no explote el virus y se contagien todos. Sin embargo, va a caer la economía en Japón. Canadá, uno dice Canadá es un país ordenado, es un país que no tiene ningún problema, es un país hermoso para vivir, donde mucha gente dice, viste que ahora instalan esa idea de que todos los argentinos se quieren ir de Argentina, bueno, ¿a dónde se van? A Canadá. Bueno, la economía de Canadá se espera también que caiga un 6%. Claro, no hay un país, ¿no?, de los que hemos nombrado que se salve. No hay un país. Entonces por ahí cuando vemos que algunos dirigentes de la oposición, de Cambiemos, pero no Rodríguez Larreta, no el gobernador de Mendoza, no los que tienen responsabilidad institucional y que saben lo que es gobernar en medio de este desastre económico, social y sanitario mundial, sino aquellos que no tienen responsabilidad, Macri, Patricia Bullrich, los que pueden opinar de afuera, y se corren así, dicen qué desastre lo que están haciendo. Qué desastre lo que están haciendo. Ahora, cuando vos ves que en todo el mundo el desastre es parecido, vos decís, bueno, no es tan desastroso lo que está haciendo el gobierno nacional de Alberto Fernández, sino que acá lo que tenemos es un desastre mundial, porque esto le ha caído a todos los gobiernos del signo político que sean en la cabeza y les ha paralizado la economía. Así es, bueno, contextualizar un poco, ¿no? Porque yo creo que también en muchos medios de comunicación no se ve esta contextualización, producto de que, bueno, también se da esta polarización en donde se le da la palabra a algún, ¿no?, sector de la oposición que, montado en este discurso, bueno, muestra una parte de la realidad, ¿no? Nos parecía importante mostrar todo, ¿no? Hablando de otros países, mira, pensaba Estados Unidos, ¿no?, que también hablábamos que dicen que es el país como al que todo el mundo se quiere ir. Y sabes, ¿no?, que muchos tomaron como ejemplo Estados Unidos, de un país cuyo presidente no se enamoró de la cuarentena, ¿no? Porque dicen Alberto Fernández, la cuarentena más larga del mundo, se enamoró de la cuarentena, ya llevamos 7 meses encerrados, qué sé yo. Bueno, Estados Unidos hizo todo lo contrario. Se enfermó incluso y él sigue ahí diciendo que ahora, no hay. Según los críticos de la cuarentena, Estados Unidos, que fue por otro camino, debería tener una economía sana. Claro, y debería de crecer, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sin embargo, va a caer también el 4,3%. O sea, también está ahí golpeado en su economía, ¿no? Rusia, por ejemplo, también va a caer el 4,1%. Otro país que uno dice, bueno, son países que estarán más estables, ¿no? Brasil también, con la política similar a lo que fue Estados Unidos,
cae el 5,8%, ¿no? También va a estar bastante golpeado y con una terrible cantidad de casos de muertes, ¿no? Y enfermos. Más de 150.000. Y aparte, viste que el presidente brasilero, Bolsonaro, siempre atacando a Argentina, siempre diciendo, miren lo que están haciendo con Argentina. Ah, bueno, pero no les está yendo demasiado mejor a ellos en lo económico, y le está yendo demasiado mal en lo sanitario, porque una cantidad impresionante de contagiados y lamentablemente una cantidad de muertos muy alta en Brasil. Así es, tristísimo. Y bueno, para tener en cuenta, ¿no?, otros datos acá también de otros países de Latinoamérica. México también cae el 9%. Y México no cerró completamente su economía. Chile también cae el 6%, también un país que ha tenido muchos casos a raíz de no a tiempo poner medidas, ¿no?, en cuanto a lo sanitario. Perú el 13%, Colombia el 8%, Uruguay el 4,5%, Paraguay el 4,5%. Uruguay es uno de los países que nos muestran cómo de los que han logrado resolver el dilema del coronavirus y de cómo afecta a la economía. Viste que hay medios de comunicación, que los grandes monopolios informativos, que todo el tiempo te dicen Uruguay, 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 qué cantidad de argentinos que se quieren ir a vivir a Uruguay, qué lindo que es Uruguay, qué bueno que está. Y no es el paraíso tampoco, no se ha salvado de este desastre. Nadie se salva, nadie. La economía uruguaya va a caer... Va a caer el 4,5%, al igual que, bueno, Bolivia, que va a caer un 7,9%. Es decir, esto es un problema generalizado. Un problema generalizado en todo el mundo, el que algunos países los ha agarrado en un momento de bonanza económica, de fortaleza económica, y que aún así los ha golpeado fuerte. Estábamos hablando de Italia, hablamos de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña, de Japón, que van a tener caídas de su economía de arriba del 6%, y son países que estaban estabilizados, son países que estaban fuertes. Más preparados también. Entonces, lógicamente que esta situación de parate económico mundial iba a afectar duramente a la Argentina. No quedaba otra. No queda otra, por lo que decís vos, que estamos viendo rebrotes en diferentes partes del mundo y, bueno, por supuesto que acá todavía no hemos pasado, ¿no? Ni siquiera todavía no logramos que mermen la cantidad de casos en el país, con lo cual esto es algo que es impredecible, podemos decir, ¿no? O sea, lo que va a ser la economía de acá a futuro. Bueno, hay que ver que hay que ir siguiendo cómo va a ser también estos rebrotes, cómo se va pudiendo, bueno, encontrar soluciones al desastre que ha significado la pandemia para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Y sobre todo empezar a pensar bien a fondo algunos argumentos que se esbozan desde sectores políticos intencionalmente, que los mencionábamos recién, que dañan al cuerpo político y social de nuestro país porque generan grieta. Nosotros necesitamos en estos momentos una unidad de pensamiento. ¿Qué más queremos? Que todos los dirigentes políticos se pongan de acuerdo y busquemos la solución, cómo salir de acá. Fue una muy buena experiencia cuando al principio de la pandemia estaban de acuerdo, Cambiemos, con el presidente de la Nación, con el Frente de Todos, y diseñaron una estrategia en común para superar la cuestión sanitaria y nos fue bien. Sí. Cuando empezó la grieta nuevamente y algunos empezaron a tirar para un lado, otros para el otro lado y a atacar permanentemente al gobierno nacional y a ponerle palos en la rueda, bueno, se fue todo al tacho de basura. Es un desgaste continuo, es un desgaste continuo. Para quienes están gobernando, que yo creo que le ha tocado, por supuesto, el momento más difícil a quien esté gobernando hoy, ¿no? En cualquier parte del mundo le tocó el momento más difícil para gobernar y creo que, bueno, en ese sentido el mejor criterio es ver cómo se puede sumar ideas, sumar soluciones, ¿no? En vez de estar poniendo estos palos en la rueda y sobre todo con un discurso tan, para mí, bueno, terrible en este sentido de que no existe el virus, ¿no? De que nos tienen acá encerrados y demás, porque a la vista está que las consecuencias son tanto a nivel sanitario como en lo económico, ¿no? Nadie quiere estar encerrado. Yo creo que eso está totalmente fuera de discusión, ¿no? Está fuera de discusión y está fuera de discusión de que ya a 7 meses desde que empezó la pandemia, la cuarentena acá en la Argentina, hay que buscar alternativas. Eso está clarísimo, que hay que ir buscando alternativas
para tratar de abrir la mayor cantidad de sectores de la economía sin que eso afecte la cuestión sanitaria. No queda otra posibilidad, hay que hacerlo. Se fue flexibilizando también, ¿no? Ahora, hay que buscar consensos políticos para hacerlo, hay que buscar consensos políticos. No hay que inventar discursos que no tienen sustento en la realidad para dañar al que está al frente. Claro. Porque acá hace falta responsabilidad política, porque yo te digo, si no, no sé dónde termina este país. No, es muy complicada la situación. Hoy no hemos llegado a tratar lo que es la situación económica, particularmente de la Argentina, pero está en una situación muy compleja que requiere, yo creo, de la unión de todas y todos los sectores. Sí, ¿no? y ese permanente dañar al que está gobernando, sea el presidente, sea el gobernador, sea la intendenta, porque de cualquier signo político, ¿no? Eso de dañar muchas veces no resiste ningún análisis, como hemos visto hoy, de que eso de que la caída de la economía y el desastre que estamos viviendo es particularmente fuerte en la Argentina y es culpa de quienes gobiernan el país, no tiene ningún sustento. No tiene ningún sustento porque lo que está pasando en todo el mundo. Así es. Y bueno, a ver cómo se puede seguir construyendo esa unidad, que es lo que siempre apelamos desde acá por lo menos, ¿no? Así es. Y vamos llegando al final de lo que fue este nuevo Jueves Libres. Nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene y mañana ya vuelve Mabel. Así es, ¿no? Bueno, así es. Nos vemos el jueves que viene. ¿Cómo es lo del HD? O sea, ahora se ve como...